Hola a todos. En esta unidad lo que vamos a ver es el concepto de derecho del trabajo. Ya habíamos visto el concepto de derecho en general, así que ahora vamos específicamente al concepto de derecho del trabajo y el concepto de trabajo humano. Esto sería el concepto de trabajo en general y después vamos a ver cuál es el tipo de trabajo que trata el derecho del trabajo, ¿sí? Después vamos a ver brevemente el contenido de este derecho del trabajo, las fuentes y específicamente vamos a pararnos un buen tiempo, porque esto es muy importante y muy transversal a toda la materia, en los principios del derecho del trabajo. Cuando hablamos de trabajo humano o trabajo en un sentido general, nos referimos a esta actividad humana que hacen las personas justamente para transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades. Este trabajo va a tener dos dimensiones, una dimensión material, que es justamente que uno hace una actividad para conseguir fines materiales, y una dimensión personal porque el trabajo dignifica a la persona. Cuando hablamos de trabajo humano, este va a tener distintas formas o distintos tipos, trabajo profesional, el trabajo por cuenta propia, el trabajo en relación de dependencia. Es en este último en el cual nos vamos a detener a lo largo de toda la materia. Para el derecho del trabajo, es decir, para esta materia, el trabajo es una actividad lícita prestada a otro, ya sea una persona humana o persona jurídica, a cambio de una remuneración. El derecho del trabajo no se va a ocupar de todo el trabajo humano, sino solamente del trabajo en relación de dependencia. Vayan tomando nota de estas características. El trabajo para el derecho del trabajo es una actividad lícita que presta una persona, ¿sí? Una persona física llamada trabajador a favor de otra persona llamada empleador, que puede ser una persona física o una persona jurídica, a cambio de una remuneración. Y esta característica que tiene el trabajador es que se trata de un trabajador en relación de dependencia. Ya después vamos a explicar este concepto. En la clase introductoria habíamos visto el concepto de derecho general, habíamos visto que el derecho se divide en derecho objetivo y derecho subjetivo. El concepto de derecho objetivo es este conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas de las personas en sociedad. O dicho de otro modo, el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones interpersonales. Ahora lo que vamos a ver es cómo se restringe este concepto de derecho general a el concepto de derecho del trabajo. Tomando de base el concepto de derecho general objetivo, podemos restringirlo al concepto de derecho del trabajo diciendo que el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones laborales o, dicho de otro modo, las relaciones que surgen del hecho del trabajo dependiente, ¿sí? Esto es un punto muy importante, qué tipo de trabajo, el trabajo dependiente. ¿Qué relaciones va a regular? En primer lugar, la relación entre trabajador y empleador, ¿sí? Pero también las relaciones que se dan entre sindicatos, cámaras empresariales, grupo de empleadores, tanto sea entre sí o de estos con el Estado. La característica del derecho del trabajo es que va a contener normas jurídicas de orden público, que van a restringir la autonomía de la voluntad. Esto significa que más allá de la voluntad de las partes, más allá de lo que las partes acuerden, siempre se tiene que cumplir con estas normas jurídicas que van a fijar pisos mínimos. Por ejemplo, si las partes acuerdan que las vacaciones del trabajador van a ser de 5 días y la ley de contrato de trabajo me dice que el mínimo de vacaciones son 14, sí o sí se va a aplicar lo que dice la ley de contrato de trabajo por encima de lo que las partes acordaron esos 5 días, ¿sí? En su contrato de trabajo. ¿Por qué se da esta restricción de la autonomía de la voluntad? Porque se entiende, el derecho del trabajo entiende que las partes no están en un pie de igualdad para negociar. El empleador va a estar por encima del trabajador, ¿sí? Va a tener mayores herramientas para negociar, básicamente tiene el poder del capital, de la plata, va a ser el empleador el que va a pagarle al trabajador y con esa herramienta puede negociar con mayor facilidad.
Entonces, para que no haya abusos, ¿sí? Como por ejemplo en este caso que se tome solamente 5 días de vacaciones el trabajador, es que el derecho del trabajo va a fijar estas normas mínimas. Una de las clasificaciones del derecho del trabajo que vamos a seguir a lo largo de la materia es esta que divide el derecho del trabajo en derecho individual del trabajo, que va a tener en cuenta las relaciones entre trabajador y empleador, el derecho colectivo del trabajo, que va a tener en cuenta las relaciones entre sindicatos, cámaras empresariales y el Estado, el derecho administrativo y procesal del trabajo, que va a tener en cuenta las relaciones que pueden darse conflictivas del trabajo, y el derecho internacional del trabajo, en este caso nos vamos a centrar en los convenios de la OIT. Las dos características esenciales del derecho del trabajo y que están íntimamente relacionadas son carácter protectorio y orden público laboral. Partiendo de la base de que en la relación trabajador-empleador el trabajador está en peores condiciones para negociar, es por eso que el derecho del trabajo va a tender a proteger al trabajador. Y de la mano con ello viene este orden público laboral. ¿Cómo lo va a proteger al trabajador el derecho del trabajo? Estableciendo normas jurídicas inderogables, normas jurídicas de carácter de orden público que van a restringir la voluntad de las partes y que van a fijar un mínimo de condiciones que se tienen que respetar. Por ejemplo, lo que veíamos anteriormente del tema de las vacaciones. Y lo que tiene que ver con las fuentes del derecho del trabajo, tenemos que distinguir entre fuentes generales, es decir, que aplican a todas las ramas del derecho, como ser la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes, los decretos, la jurisprudencia, es decir, las sentencias que emanan de los jueces, los usos y costumbres, que es lo que se habitúa a hacer, y la voluntad de las partes, que es lo que las partes acuerdan. También tenemos las fuentes propias o específicas que solo rigen en el derecho del trabajo. Por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo, es decir, acuerdos entre sindicatos y empleadores o cámaras empresarias, estatutos especiales, muy similar al anterior, laudos arbitrales, que son una especie de sentencia que dictan árbitros, ¿sí? Para resolver un conflicto. Dentro de los tratados internacionales, los convenios de la OIT, los reglamentos de empresa, que son normas que van a regir en una empresa determinada, y los usos de las empresas, es decir, costumbres y cosas que se hacen habitualmente en una empresa determinada. Por ejemplo, regalar un presente para Navidad o Año Nuevo. Antes veíamos el concepto de trabajo en general y el concepto de trabajo para el derecho del trabajo. Ahora vamos a ver cómo define la ley de contrato de trabajo qué es trabajo. Y dice en el artículo 4 que constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Como vemos, hay mucha similitud con el concepto de trabajo para el derecho del trabajo, ¿sí? Pero cambian algunas palabritas. ¿Qué es lo importante de este concepto? Que es una actividad humana que realiza una persona física llamada trabajador, que esta actividad tiene que ser lícita, ¿sí? No tiene que ser un ilícito, un delito, ¿sí? La actividad que una persona realice, que se presta a favor de quien tiene la facultad de dirigirla. ¿Quién es esta persona que dirige? El empleador, ¿sí? El empleador, entre varias facultades que vamos a ver después, está esta facultad de dirección. Va a dirigir el empleador la actividad que va a realizar el trabajador. ¿Y a cambio qué va a recibir este trabajador? El pago de una remuneración. Como habíamos dicho, el trabajo que va a contemplar el derecho del trabajo es el trabajo en relación de dependencia. Ahora bien, ¿cómo definimos esta relación de dependencia? La dependencia es la subordinación del trabajador hacia el empleador. ¿Y cómo se manifiesta esta subordinación? En tres formas: subordinación técnica, subordinación económica y subordinación jurídica. La técnica tiene que ver con qué tareas va a hacer el trabajador, cómo tiene que hacer el trabajo, ¿sí? La forma.
¿Quién va a dictar esta forma de cómo se tiene que hacer el trabajo, qué tareas tiene que hacer? Eso lo va a definir justamente el empleador. Por eso es que está subordinado a lo que diga el empleador. La subordinación económica tiene que ver con que el trabajador no se queda con lo que produce, o sea, si tiene como función, como tarea cocinar tortas, no se va a quedar con las tortas, sino que las tortas van a ser un producto que va a obtener el empleador. ¿Y qué es lo que va a recibir entonces el trabajador? El pago de una remuneración. Este pago va a ser indistinto de si a la empresa le va bien o le va mal. Es decir, no va a repercutir la ganancia o pérdida de la empresa en la remuneración del trabajador, que siempre va a ser una misma remuneración, sujeta obviamente a los acuerdos paritarios, a los aumentos que haya periódicamente y demás. Pero la remuneración en principio es la misma. En cuanto a la subordinación jurídica, tiene que ver con estas facultades que tiene el empleador. Algunas de ellas son la facultad de control, ¿sí? Va a controlar que efectivamente el trabajador cumpla con la tarea que tiene que hacer. La con la facultad disciplinaria, en el caso de que, por ejemplo, el trabajador incumpla. El ejemplo que habíamos dado es que llega tarde a trabajar varias veces. Bueno, entonces el empleador tiene la facultad de imponerle algún tipo de llamado de atención o sanción. Esto se llama facultades disciplinarias. Esas dos facultades de control y disciplinaria son básicas y son las que definen, ¿sí?, la subordinación jurídica. Hay muchas más, por supuesto. Estas son las dos principales. Los principios del derecho del trabajo es un tema importantísimo de la materia porque lo vamos a ver desde la unidad 1 hasta la unidad 10. En cada unidad vamos a hacer hincapié justamente en qué principio sí se basa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de principios del derecho del trabajo? De pautas o lineamientos que nos sirven de guía para darle sentido justamente a las normas jurídicas laborales. Y en el caso de algún conflicto laboral, van a orientar al juez para poder resolver. ¿Cuáles son las funciones que tienen estos principios? En primer lugar, una función informativa, porque sirven de inspiración, de base para el legislador para poder crear nuevas normas laborales que no se contradigan con las que ya existen. Vinculado con ello, tiene una función normativa. ¿Por qué? Porque va a integrar justamente toda la legislación laboral y a tratar de cubrir los vacíos que se pueden generar en la legislación. Y en el caso de el juez que va a resolver en el caso concreto ante un conflicto laboral, va a servir para poder interpretar la norma, en el caso de que sea confusa, siempre y cuando teniendo en cuenta justamente estas pautas, estas guías que son los principios del derecho del trabajo que ahora pasamos a ver. El primer principio que vamos a ver es el principio protectorio, íntimamente relacionado con la característica en el derecho del trabajo de tener un carácter protectorio. ¿Por qué? Porque va a proteger justamente al trabajador que se encuentra en una condición más desfavorable frente al empleador. Ahora bien, este principio protectorio se manifiesta en tres reglas. El primero, indubio pro operario. Esto significa que ante un caso de duda en cuanto a cómo interpretar la ley o el contrato, el juez va a resolver teniendo en cuenta la norma, ¿sí?, o la situación o el hecho que favorezca al trabajador, ¿sí? Esto es una pauta para el juez cuando tiene que resolver un conflicto laboral. Después tenemos la norma más favorable o más beneficiosa. Esto es, cuando hay dos normas que se aplican a un caso concreto, se tiene que aplicar aquella que sea más favorable al trabajador. Ahí rompemos con esta pirámide jurídica, ¿sí? Y se aplica la que sea más favorable. Por ejemplo, si la ley de contrato de trabajo dice que son los 14 días de vacaciones, son los que le corresponden al trabajador, pero el convenio colectivo de trabajo de la actividad del trabajador fija 20 días, entonces justamente esta última norma, el convenio colectivo de trabajo, es la que vamos a aplicar. Después está, por último, el principio de la condición más favorable. Esto significa, si se sanciona una nueva norma que va a establecer condiciones que perjudican al trabajador, se tienen que respetar las condiciones que el trabajador ya tenía, ¿sí?, antes de la sanción de la norma.
Por ejemplo, si se había pactado con el empleador 30 días de vacaciones y después se sanciona un convenio colectivo de trabajo que regula la actividad y establece, por ejemplo, 20 días de vacaciones, en este caso el trabajador tiene derecho a que se le respete lo que él había acordado con su empleador, esto es los 30 días de vacaciones. El principio de la continuidad del contrato de trabajo está regulado en el artículo 10, que dice, en caso de duda sobre la existencia del contrato de trabajo, debe resolverse a favor de su continuidad. Esto tiene dos implicancias. Por un lado, si no sabemos si se terminó el contrato de trabajo, se tiene que entender que el contrato continúa. Cuando se presenta esta situación, el típico caso es el despido verbal. Despido verbal no existe, ¿sí? Como tal, porque se tienen que cumplir otros requisitos que ya vamos a ver oportunamente. Ahora bien, si un empleador despide verbalmente a su trabajador, entonces, para la ley de contrato de trabajo, ese contrato todavía sigue vigente. Esa es una de las aplicaciones de este principio. La segunda es, ¿qué sucede si el contrato de trabajo se fija en una modalidad, por ejemplo, de contrato de trabajo a plazo fijo? Pero ese contrato no reúne las condiciones, los requisitos que establece la ley de contrato de trabajo para que sea contrato de trabajo a plazo fijo. Entonces, cuando termina ese plazo, por ejemplo, un contrato de trabajo por 3 meses, cuando termina ese contrato, para la ley de contrato de trabajo, se entiende que el contrato continúa vigente, ¿sí? Que es un contrato, como es la norma de todos los contratos de trabajo, por tiempo indeterminado. Ya lo vamos a ver esto con mayor detenimiento cuando veamos modalidades del contrato de trabajo. El principio de irrenunciabilidad significa que el trabajador jamás puede renunciar o disponer en perjuicio de sus propios derechos y beneficios que derivan del contrato de trabajo. ¿Qué significa esto? Que aunque lo obliguen al trabajador que sabe que sus vacaciones son, por ejemplo, 14 días, a que se tome solamente 5 días de vacaciones, se va a entender que esa cláusula no existe, que esa cláusula es nula y se va a regir por lo que dice la ley de contrato de trabajo que fija justamente estas condiciones mínimas. Jamás el trabajador puede renunciar a los derechos que las leyes le disponen, le establecen a su favor. Otro principio importantísimo es el de primacía de la realidad. Para el derecho del trabajo, si hay discordancia, es decir, si no concuerda lo que sucede en los hechos, en la práctica, con lo que las partes acordaron, por ejemplo, por WhatsApp, por mail, por escrito, en un contrato, de la forma que sea, siempre, siempre, siempre se va a dar preferencia a los hechos. Por ejemplo, si uno se encuentra con una secretaria que está trabajando, que uno ve que está trabajando, que hay esta relación de dependencia que define justamente al trabajo que protege la ley de contrato de trabajo, y después le preguntamos a esa secretaria si está trabajando, cuál es su situación laboral, y ella nos cuenta que es monotributista, claro, y que trabaja independiente, claramente no es una trabajadora independiente monotributista, sino que lo que hay acá es un fraude a la ley, ¿sí? Se está enmascarando bajo la figura del monotributo a una trabajadora bajo relación de dependencia, más allá de lo que hayan firmado las partes, lo que hayan acordado, de la forma que sea. ¿Sí? Lo importante para el derecho del trabajo es en los hechos qué es lo que sucede. En los hechos, ¿hay relación de dependencia? En el caso de que sí, bueno, entonces ese trabajador, esa trabajadora va a estar amparada por la ley de contrato de trabajo. El principio de razonabilidad lo vamos a ver muy claro en las facultades que tiene el empleador. En este ejercicio de sus facultades tiene que obrar con razonabilidad. Esto significa que la sanción, el apercibimiento, el control que realice tiene que ser acorde a las situaciones que se presentan. El caso más claro es en el ejercicio de las facultades disciplinarias. Esto es, si
El trabajador llega 5 minutos tarde, el empleador no puede echarlo por esa situación. ¿Por qué? Porque no es proporcional la falta cometida, llegar 5 minutos tarde, con la sanción que le está aplicando, echarlo, despedirlo. Entonces, si no hay proporcionalidad entre la falta y la sanción, no sería una sanción razonable y por ende estaría violando el principio de razonabilidad. El principio de gratuidad lo que busca es garantizar el acceso gratuito de los trabajadores tanto a la justicia como a los organismos administrativos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, para que puedan reclamar por sus derechos. ¿Cómo opera este principio? En primer lugar, en cuanto a los telegramas que envía el trabajador a su empleador para reclamar. Esos telegramas son gratuitos. El trabajador va al correo argentino y allí puede enviar esos telegramas en forma gratuita. En segundo lugar, en el caso que necesite de un abogado, abogada, puede recurrir al Ministerio de Trabajo y allí tiene un patrocinio jurídico gratuito. Y en tercer lugar, en el caso que llegue a una instancia judicial y tenga que iniciar una demanda para reclamar por sus derechos, en ese caso están exentos de abonar la tasa de justicia. El principio de prohibición de hacer discriminaciones es ni más ni menos que la aplicación del derecho a la igualdad que está consagrado en la Constitución Nacional. Es decir, todas las personas trabajadoras son iguales ante la ley. Por lo tanto, el empleador no puede hacer ningún tipo de diferenciaciones arbitrarias entre los trabajadores. Un caso típico es que el empleador le pague más a un trabajador hombre que a una trabajadora mujer. ¿Por qué? Simplemente por su condición de género. En este caso, si los trabajadores cumplen exactamente la misma función, la misma tarea, la misma jornada laboral, no tendría por qué uno cobrar más que el otro. El principio de buena fe es un principio general del derecho. Y vamos a ver que es muy amplio. Lo que dice es que tanto como el empleador como el trabajador tienen que obrar con diligencia, con honestidad, con prudencia, sin engaños. ¿Cómo podemos ver este principio? Ante, no sé, una situación de un incendio, un robo, alguna situación de gravedad que amerite que el empleador esté anoticiado, bueno, el trabajador obviamente tiene que darle aviso de lo que ocurrió, ya sea sucedió un robo, algún desperfecto, una heladera que no funciona, tiene que dar aviso a su empleador. ¿Esto está fijado en la ley? No exactamente. En una ley no va a estar fijado que el trabajador tenga que llamar a su empleador si la heladera no funciona. ¿De qué se desprende? Se desprende del principio de buena fe, de obrar con diligencia, con honestidad. El principio de equidad es un principio general del derecho y es un principio que sirve al juez que va a resolver un conflicto, ¿sí? Es un principio que está orientado específicamente al juez que tiene que resolver. ¿Qué es lo que tiene que resolver? Es ese caso que se le presenta, ese conflicto, y lo que tiene que ver, más allá de la aplicación de la ley, es si en esa resolución a la que arriba, la solución es justa o no. El principio de progresividad es un principio general de los derechos humanos. Lo que tiende es a que a medida que se van generando nuevas normas, que no perjudiquen, que no vaya para atrás en cuanto a los derechos otorgados, a las conquistas laborales en el caso de justamente el derecho del trabajo. La nueva normativa que surja, las nuevas leyes que se dicten, no tienen que ir en desmedro de los derechos que los trabajadores ya tienen. Como vemos, este principio no siempre se cumple. El principio de justicia social es un principio que sirve de guía al juez que tiene que resolver en un conflicto laboral. ¿Qué significa justicia social? Dar a cada cual lo que le corresponde para lograr el bien común. Ahora bien, esta justicia social es un valor que va cambiando en cada tiempo y cada lugar. No es lo mismo el sentido de justicia social, el sentido de bien común de principios del siglo XX a el sentido de bien común que entendemos hoy en día.